En Propuesta Semanal siempre es grato en el telematutino recibir y conversar con un joven destacado, Janel Ferreira, mercadólogo, politólogo, experto en geopolítica, pero más que nada, un dominicano de los quizás de los pocos, por lo menos, que tiene la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, que está comprometido con el futuro de la República Dominicana, con la República Dominicana que todos soñamos. Janel, buenos días, como siempre, muy agradecido de tu participación. Siempre para mí un privilegio cada oportunidad que Dios me da de compartir con usted, porque también tiene una trayectoria envidiable en el territorio dominicano y se ha ganado el respeto de la gente. Muchísimas gracias. Janel, además, yo le agradezco que siempre acepta mi invitación, a pesar de que él tiene una demanda extraordinaria en muchísimos programas. Primero, vamos a tomarnos la tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo. Y entonces arrancamos. Janel, ¿qué es la Segunda Trinitaria? La Segunda Trinitaria es una organización cívica, no política partidista, que procura hacer un aporte a la sociedad dominicana sobre una problemática que se identifica a partir de la comunicación 2.0 y esas encuestas que en las calles le hacen a la juventud dominicana. Resulta que algunos medios de comunicación en los últimos años ha tomado como sátira preguntarle a un joven en la calle, ¿quién es Juan Pablo Duarte? Sí. ¿Quién es Maya? ¿Quién es Sánchez? ¿Quién es Luperón? ¿Qué se celebra hoy? Y le pregunta qué se celebra hoy el día 27 de febrero, el día 6 de noviembre, el día 16 de agosto. La respuesta de la juventud dominicana es catastrófica, dantesca, es espantosa, porque un pueblo que no reconoce su historia se diluye en breve tiempo. Entonces nosotros nos dimos cuenta con las 21 conferencias que dimos sobre Juan Pablo Duarte, denominada Juan Pablo Duarte y Díez, 182 años después, de que el pueblo demandaba una mayor responsabilidad sobre la narrativa de nuestra historia. La sociedad dominicana tiene en su punto más distante de anclaje la ciudad de la Isabela del 1493-1494. Ese es el punto más distante entre usted y yo y los pobladores de la isla de Santo Domingo. Pero nosotros tenemos 500 años de construcción y de repente aquí hay gente que no sabe quiénes son, de dónde vienen, quiénes son sus antepasados, cuál es el hilo cultural, por qué razón celebramos el Día de la Altagracia el 21 de enero. No reconoce que fue por la batalla de Guaricó de la Sabana Real de la Limonada del 1691, un 21 de enero. Entonces, esos aportes... Entonces, pero es un problema educativo. Educativo totalmente. Nosotros entendemos que en esta reingeniería social que se está haciendo con el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, porque es un plan, los dominicanos que marchan sin saber por qué marchan pierden el tiempo. Yo pienso que lo más importante para nosotros es que los dominicanos sepan quiénes son, punto. Yo digo que si todos los dominicanos saben quién es Duarte, la frontera la pueden abrir. No es necesario tener a nadie en la frontera, porque el dominicano que reciba a cualquier extranjero en condición beligerante simplemente lo va a rechazar. Pero lo que ha pasado aquí es que los dominicanos de forma natural y a veces de forma irracional no se están dando cuenta del problema que nosotros tenemos en el presente y en el futuro. Entonces la Segunda Trinitaria no es en contra de nadie, es a favor de nosotros, que busca promover, difundir y expandir la historia, la cultura del pueblo dominicano a través de una serie de actividades, sobre todo, por ejemplo, nosotros vamos a dar una conferencia por cada municipio del país, son 160 en el caso de los municipios, distritos municipales. Nosotros vamos a dar actividades con los dominicanos en el exterior, en la diáspora, Nueva York, Puerto Rico, España, Barcelona, Madrid, Colombia, donde quiera que exista una comunidad dominicana, que sobre todo la diáspora está muy preocupada porque la República Dominicana en un periodo breve de tiempo se ha desconfigurado. Si nosotros hacemos un resumen en redes sociales, nos damos cuenta que algo anda mal. Todo anda mal. No, yo diría que algo.
porque siempre habla esperanza. Y yo pienso que las narrativas en la comunicación 2.0 a veces lo que hacen es que emulan las cosas buenas y también las malas. Entonces, pero nosotros... mira, yo quiero contarte una anécdota, con eso de los dominicanos en el exterior, que tienen más conciencia. En una ocasión yo fui a visitar una familia que tenía una relación de parentesco con mi esposa, y me llamó la atención que el hijo, que lo que tenía era 12 o 13 años, que no había nacido en la República Dominicana, la habitación de él tenía una gran bandera, tenía una tambora, tenía un güiro. Y yo le pregunté al muchacho, ¿no? Y entonces me di cuenta que fue que sus padres le sembraron. Pero ese fragmento que usted dice al final, le sembraron, es lo que nosotros vamos a hacer. Exacto. Porque eso fue lo que nosotros aquí perdimos. Se llama el hilo cultural. Aquí hubo un acontecimiento el 30 de mayo del 1961, donde el pueblo dominicano decidió salir de un dictador, de un sátrapa, de un criminal. Pero nosotros cometimos un error con la muerte de Trujillo. Y es que junto con el criminal y el sátrapa, también quisimos eliminar las costumbres que no eran de la era de Trujillo, que eran herencia de una construcción. ¿Cómo qué? Como el respeto a la bandera, como el respeto a los símbolos patrios. Fue en el año 1934 cuando por ley 700 se deja oficial el himno nacional como parte del pabellón. Pero los dominicanos tienen que saber que el ILIS en el 1884, para el 40 aniversario de la República, es que le da entrada a través de Emilio Prudón y José Reyes al himno nacional. Pero también tenemos que saber que la bandera y el escudo nacen con la República. Entonces, hay muchos detalles que esos dominicanos en el exterior, por la distancia en el país y la nostalgia que brinda la separación del cuerpo del hombre del territorio donde nace, se ve obligado a decirle a sus hijos quiénes son los dominicanos. Y hoy, en la narrativa digital dominicana, y no la República Dominicana solamente, la mayoría de los estados en América Latina han perdido la narrativa de políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Es un diseño que tiene que tener 3 elementos fundamentales: promoción, difusión y conciencia. Si usted evalúa en un consolidado breve sobre la comunicación digital dominicana, es más, hasta la radio, aquí te dan un tutorial de cómo no servir, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Y estamos asombrados con la violencia de género, pero resulta que esa violencia de género está siendo promovida por la radio. Y el que se asombra por el hecho final es el mismo que paga por el artista que habla de que una mujer no vale nada y que un hombre también no vale nada. Entonces, todas esas cosas las vamos a atacar. Además, hay un programa muy interesante que tiene la Segunda Trinitaria y estamos haciendo un esfuerzo para que algún dominicano, algún empresario dominicano, y yo sé que va a aparecer, pueda hacernos ese aporte. Y el programa se llama Dominicano en la Montaña. Resulta que si hay problemas en la ciudad, donde hay problemas en el campo, aquí hay lugares donde por cada 100 habitantes hay 95 haitianos y 5 dominicanos. Sí. Y a esos dominicanos en la montaña hay que subirle allá y hablarle, y hay que contarle la historia dominicana, y hay que decirle que mantenga la resistencia, porque este problema es cada 100 años. En 1822 se resuelve con el 1844, pero el 1924 se resuelve con el 1937. Nosotros tenemos una historia repetitiva y estamos buscando que hay una especie de ciclo. 100 años, la República cae y en 100 años se levanta. Hemos caído. Aquí no hay un solo kilómetro cuadrado, un solo, donde los haitianos no estén. Y de repente se quedaron con los motoristas, con la agricultura, con el turismo, con los Uber, con los coqueros, ya van por los delivery, se han quedado con los vendedores de ambulantes, se han quedado con las camas de los hospitales. Y la gente dice, pero ven acá. Y ellos no dicen en una narrativa frente al palacio que aquí no se le dan derechos. Sí. No, todo lo contrario. En todas las construcciones públicas de este país son 100 haitianos y 3 dominicanos. Si no, vean las obras públicas en los trabajos. Entonces, aquí no hay un problema de migración. Aquí hay un desmonte poblacional.
y la República tiene que reaccionar, y para eso la segunda trinitaria. Estamos buscando en un solo empresario o en un pool de empresarios una camioneta no dada, no obsequiada, aunque sea prestada por 36 meses, para que ese programa de Dominicanos en la Montaña, un equipo de personas jóvenes, vayamos a contar la verdad dominicana y le llevemos, por ejemplo, yo le traje a usted este pin, este es el pin de la segunda trinitaria, el pin de la medalla. Me siento muy orgulloso y lo utilizaré. Qué bueno, qué gran esfuerzo. Que es una lástima que no sea apoyado, porque si en las escuelas se insistiera en el tema, sería más fácil. Pero en las escuelas tampoco. No será en las ese escuelas, déficit que hay. pero hay un detalle claro, don Ramón, es que la solución a esa problemática siempre debe salir del pueblo. Sí, no cabe duda. Nunca ha salido de otro lugar. Cuando Juan Pablo Duarte decide en julio del 1838 fundar la Sociedad Secreta La Trinitaria, que 24 meses después pare dos más, pare la filantrópica y pare la dramática, fue una gesta del pueblo. Nosotros no podemos esperar que ninguna institución, ningún Superman, ningún chapulín resuelva el problema. El problema lo resolvemos nosotros. Claro. Y se resuelve no con violencia, no con marcha. Se resuelve con educación, con conciencia, con promoción y sobre todo... Tú lo has sentido, tú que has hecho un recorrido ya nacional con N cantidad de conferencias. ¿Tú sientes que le llega a ese público que te escucha? Mira, es increíble lo que se siente. Y yo voy a hacer una anécdota breve, porque creo que vale la pena hacerlo. En esta semana a mí me tocó ir a una entrevista por la renovación del visado de Norteamérica en mi pasaporte, contemplando de que la visa es una cortesía del Estado receptor. Claro. Yo voy a la embajada norteamericana y me pasó algo muy bonito, pero para mí fue muy impactante, porque resulta que cuando el dominicano entra en el perímetro de la embajada norteamericana, se cohíbe hasta de saludar, por las cosas que implican ahí adentro. Y en la fila, dentro de la entrevista, un dominicano que ojalá me esté viendo, me dice, ¿usted es Janel Ferreras? Y yo le dije, sí. Y él me dice delante de todo el mundo, yo te felicito por lo que está haciendo por el país. Lo que significa que la gente está deseando un programa de conciencia. Y los comentarios en la comunicación 2.0, yo le digo a mis estudiantes, si usted quiere saber dónde está la voz de Dios, detrás de cualquier noticia, de cualquier video, de cualquier reel, busque los comentarios, saque los odiadores y saque las máquinas. Y lo que dice la gente normal, ahí está la voz de Dios. ¿Usted sabe qué dice la voz de Dios? Continúa, que gente como tú es la esperanza del país. Por eso yo veo aquí gente hablando mentira a nivel de encuesta política, que son presidenciables, son senadores, diputados. El pueblo dominicano en cualquier momento, y en cualquier momento puede ser muy pronto, tendrá un bello amanecer y va a buscar a alguien. No es un vengador social solamente, no es un justiciero. Va a buscar a alguien que le resuelva su único y principal problema. Porque yo quiero que usted sepa que el problema económico, el problema de la balanza comercial, el problema del empleo, el problema de la seguridad, el problema de la salud y de la educación, incluso el problema del tránsito, se resuelve el día que los dominicanos salgamos de Haití. Todos los problemas se resuelven, porque nosotros no podemos cargar con dos países al mismo tiempo, sobre todo con países que son totalmente distintos. Nosotros nacimos por un pacto trinitario amparado en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Haití nace con otro pacto, por el pacto de Bois Caimán, amparado en los loaces de la sabana africana, contraria al Génesis cristiano. Y ellos tienen 200 años de espalda a la civilización.
Mientras nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la vuelta de Artemis 2 por la luna, los haitianos andan enterrando gallos para curar un niño de asma. Mientras nosotros tenemos paredes que dividen la intimidad del padre con sus hijos, los haitianos en un cuadrante sin pared cocinan, intiman, juegan a la luz de todo el mundo. Y hasta hacen sus necesidades. Claro, pero esa es su naturaleza. Y nosotros no tenemos problema. Este programa de la Segunda Trinitaria incluso es tan profundo que le va a ayudar al propio pueblo haitiano a no ser esclavo moderno. Porque aquí hubo un joven de un apellido muy sonoro que se le escapó decir la principal intención de ellos con el pueblo haitiano. Él dijo, cualquier país se siente bien teniendo una mano de obra barata y accesible como Haití, lo ven como esclavos. Sí. Y ese pasivo social no lo dejan a nosotros. Esa misma familia se queja de la rabalización en su polo turístico. Lo que pasa es que hay una incoherencia patológica entre los que se benefician del sudor haitiano y luego le molesta la arrabalización. Exactamente. Y repito, este país tiene una historia muy bonita. Nosotros antes del 27 de febrero del 44 ya fuimos dominicanos. Nosotros construimos primero la nación y luego el Estado Nacional. Haití hizo lo contrario. Creó su Estado Nacional el 1 de enero de 1804 y tiene como materia pendiente construir la nación. No ha podido. De 45 presidentes, 40 han salido muertos, derrocados, mutilados, o simplemente miren la historia del último, Jovenel Moïse, y el primero, Jean-Jacques Dessalines. Excelente, Anel. Yo creo que valió la pena este primer segmento con la Segunda Trinitaria. O tenemos otros temas. Quédense ahí, que no se van a perder una magnífica entrevista. Continuamos con el licenciado Janel Ferreira, mercadólogo, politólogo, académico y patriota. Yo quiero conectar ya la parte que entendimos de la Trinitaria, cuando tú decías, cuando haga falta una persona. Y hay un fenómeno que no escapa a nadie, que fue lo que pasó en las elecciones de Colombia, donde las encuestas daban por ganadora a una persona y uno que no aparecía en las encuestas para nada, resulta que fue el ganador en la primera vuelta y parece que va a ser el ganador en la segunda vuelta del 21 de junio. Y me refiero al caso de Colombia, que tú como experto en geopolítica puedes tratarlo. Para el año 2023, de hecho para el 2022, nosotros estudiamos la política colombiana no solamente desde un aspecto del análisis, sino que nos trasladamos a Colombia, hicimos alguna investigación, incluso participamos en el Foro Económico de Bogotá como expositor. Y yo sabía, cuando nadie había dicho que Petro ganaba, que Petro iba a ganar. Porque el mundo, después de la COVID-19, empezó a girar en torno contrario a lo que conocía. La gente andaba buscando un espacio de solidaridad y cuando no lo entendía en un lugar, se iba en vía contraria. Y por ese fenómeno llegaron todos estos actores. Pero resulta que lo que sucede en Colombia hoy obedece a una corriente interesante, sobre todo en los países latinoamericanos, que están en la llamada ola de Trump. Sí. Esos países tienen 4 elementos fundamentales. ¿Qué busca la gente electoralmente hablando? Primero, un candidato nacionalista, un candidato patriota, un candidato cristiano y un candidato que fomente los valores de la familia. Si usted busca... Es verdad. Claro, busca el comportamiento, pero nosotros terminamos de ver en esta semana, en la llamada principal cárcel de seguridad de El Salvador, cómo Bukele permitió un culto evangélico y los presos que están condenados ahí a decenas de años parecían monjas del convento de las Carmelitas, adorando al Señor, teniendo como punto de partida de que nosotros somos una población judeocristiana. Entonces llegó una ola donde el levantamiento de fronteras provocó que algunas personas sean como la empanada de los barrios, completa.
estaban con la agenda del aborto, estaban con el levantamiento de frontera, estaban con el fomento de la agenda LGTB, estaban con la destrucción de la familia, estaban promoviendo los Terian, eran completos en todo lo degradado, y de repente llega Trump. Que eso eran los demócratas. Bueno, no solamente los demócratas, porque hay gente que no son... Me refiero al Partido Demócrata. Sí, pero no solamente ellos. No, cuidado. Aquí había gente en este país más radicales que los demócratas. Sí. Siendo de que decente. Es más, aquí hay un grupo de falsantes que si por ellos fuera uno andar en faldas y las mujeres con pantalones todo el tiempo. Porque es que siempre van en vía contraria. Aquí quisieron meter la educación de género en la escuela. No, la quisieron, no, la metieron. Y la metieron en los formularios de migración. Y yo un día me levanté con contundencia en un aeropuerto cuando en una planilla digital yo vi sexo, hombre, mujer y otros. El otro no existe. Claro. Usted preña o queda preñado, punto. Tú sabes que, perdón, te cuento la neta. Yo me chequeo cada cierto tiempo en los Estados Unidos. Gracias a Dios tengo un seguro médico. Me pasó eso hace unos años. ¿Qué es esto de otro? Pero cuando volví el año pasado, ya no estaba eso. No, ya no estaba, porque esa corriente del arreglo del génesis, porque todo esto yo lo enmarco en términos de geopolítico para que la gente de la Loma de Tona, en la Sierra de Neiva, donde trabajó mi padre, me entienda, como me entiende el que vive en el apartamento más costoso de la Nacaona. Yo quiero decir que todo esto obedece a una reingeniería social del génesis de la humanidad. El mundo se quedó sin árbitros. La iglesia hace silencio. Aquí hasta la misa hay que escucharla con pinza, porque la gente está banda. El mundo tiene un bloque y otro bloque. Dentro de la corriente latinoamericana, Colombia, en estos días, son 3 semanas a partir de la votación, va a barrer a Abelardo, alias el Tigre, pero no va a barrer porque él sea el Mesías, va a barrer porque en él se disuelven los componentes de los 4 factores que anda buscando Latinoamérica: patriotismo, protección de frontera, cristianismo y el abordaje de la familia. Punto. No hay que ser un científico. Y los colombianos van a votar masivamente. Además, yo pienso que el candidato que va a continuar la línea de Petro, yo pienso que es un hombre muy bien formado, un filósofo, un hombre de experiencia en el Senado, pero él tiene un talón de Aquiles muy, muy marcado, y es la presencia de Petro dentro de su campaña. Sí. Petro ganó porque el socialismo tiene una incoherencia abismal. Petro gana con un sistema electoral y ahora lo está cuestionando, porque es el problema de la izquierda. La izquierda siempre desconoce la escalera por donde llega, y llega por la democracia y luego la rompe. Exactamente. Porque para la izquierda, cuando ellos ganan, todo está bien. Cuando pierden, hay fraude. Yo no conozco en los últimos 30 años que he estudiado el fenómeno Venezuela, la tragedia de Nicaragua, el fenómeno de Colombia o el absurdo de Cuba. Yo no he visto una sola ocasión donde una persona de pensamiento de izquierda reconozca que perdió. Siempre ganan, son MacGyver. Ganan y de dentro entonces quieren destruir la democracia. La destruyen. Lo único que en Colombia hay un factor muy importante y Latinoamérica tiene que ver hacia Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia representan la columna vertebral de la democracia. Los militares en Colombia siempre estarán del lado correcto de la historia. Y en Colombia no pasa nada. Si las Fuerzas Armadas tienen que apresar a Petro en pleno ejercicio del poder por desconocimiento democrático, lo hacen sin problema. Entonces yo pienso que ese cable de alta tensión que está tendiendo Trump con Bukele, Milei, el nuevo presidente de Guatemala, Ecuador, incluso se ve de lejos que en Venezuela viene el que ha de llegar también, porque ya lo de Delcy es una transición. Sí, es una transición. Ya empezaron a pintar las paredes y a borrar todo la huella de Maduro y de Chávez. Y ya la gente empezó a ver una Venezuela distinta. ¿Y aquí? ¿Cuándo vamos a ver una opción así como la que tú señalas? Yo no la veo.
Yo sí la veo. ¿Tú la ves? Sí, y la veo mucho más cerca de lo que la gente la puede ver. Mira, la realidad dominicana obedece a que un segmento poblacional hace tiempo que dejó de creer en el sistema. Exacto. Y por eso la abstención. Y yo quiero siempre distinguir lo siguiente. Yo puedo estar en desacuerdo con el barco y el capitán, pero tengo que saber que no puedo destruir al barco sino al capitán. Yo puedo tener diferencias con usted, pero no tengo que tener diferencias con el programa. Yo puedo tener diferencias con un profesor de la UAS, pero no tengo que tener diferencias con la universidad. Entonces, los partidos políticos en la República Dominicana, después de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo, cometimos un error. Y es que no fomentamos la democracia interna, la simulamos. Sí. La mayoría de los jóvenes políticos dominicanos han tenido que hacerse ellos mismos. Aquí nadie promueve el relevo. Aquí todo el mundo tiene un discurso de perpetuidad. Y criticamos a Trujillo y todos nos comportamos como Trujillo. Y voy a poner un ejemplo. Aquí hay personas que lo hacen ministro y ellos piensan que sin ellos el ministerio no funciona. Aquí hay personas que lo hacen presidente de un consejo de regidores. Y ellos piensan que si no son ellos, el ayuntamiento no funciona. Pero aquí hay personas que lo hacen encargado de contabilidad de una oficina pública. Y ellos piensan que si ellos no firman, nunca va a funcionar la institución. O sea, tenemos un problema serio. Las posiciones públicas son efímeras, pasajeras y sobre todo muy, muy, muy cortas. Yo siempre aspiro a un plan a largo plazo con el relevo generacional. Yo no tengo problema con los líderes dominicanos, pero nosotros nos vemos muy mal teniendo gente a perpetuidad. Estamos hablando que en Colombia el próximo presidente tiene 47 años. Estamos hablando que Milei es un muchacho. Estamos hablando que Bukele es un muchacho. Y nosotros aquí no queremos darle paso a la juventud hasta que venga el que ha de llegar y salga el sol. Porque en cualquier momento va a suceder una corriente uniforme, y usted se va a recordar de mí, donde monolíticamente la gente se irá contrario a lo que las encuestas quieren presentar. Porque todo es una manipulación. Totalmente de acuerdo. Yo tengo una conferencia de hace más de 15 años que se llama Los 10 votos electorales. Y hace más de 15 años, y lo escribí en un artículo en el periódico Ciudad Oriental del fenecido Robert Vargas, donde a través de un estudio yo establecí la cantidad de personas que se abstienen. Pero de los que van a votar hay una tragedia. De cada 5 personas que van a votar, hay uno que vota por ideales de Duarte, de Sánchez, de Mella, el componente ciudadano. Hay otro que vota porque forma parte de un partido político, PRD, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, Reformista. Pero hay 3 que votan por el dame lo mío, cuánto hay para mí, conmigo nadie ha hablado, mamá se enfermó y no ha cenado. Y la mamá tiene 10 años que murió. Por el clientelismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el narcotráfico penetra a los partidos políticos y financia la campaña desde el más humilde regidor hasta cualquier diputado, senador, alcalde, el resultado no es la voluntad del pueblo. Claro. El resultado es el financiamiento de ese dinero que corrompe la ciudad, que corrompe el establecimiento, la cobertura democrática. Pero eso no será siempre. En cualquier momento esta sociedad tiene que unificar los criterios de la parte correcta de la vida. ¿O sucumbiremos? No, no sucumbe, porque para sucumbir, entonces tiene que darse el principio ideológico y de fe de Juan Pablo Duarte de que Quisqueya será destruida cuando se hunda la isla. Y por ahora la isla no se va a hundir. Entonces, cuando la isla se hunda, ya habremos sucumbido todo, pero mientras tanto habrá esperanza de que la gente se forme, de que la gente tenga una mejor visión. Yo tengo un principio muy personal sobre la política, y es que yo creo que la política es necesaria. Y aquí hubo un grupo de farsantes que se dedicó a denostar la política para ellos ocupar los puestos públicos y asaltarlos
porque son un grupo de delincuentes, de sepulcros branqueados, son burdeles de teatreros. La política es importante y es necesario que los jóvenes se involucren en política, porque la política pura y simple es el contrapeso entre la riqueza que usted debe de producir y las necesidades que el camarógrafo padece. Es garantizarte a ti como empresario que tenga un marco jurídico, seguridad ciudadana, infraestructura, vías de comunicación, acceso a dólares, pero que tus impuestos me ayuden a mí a garantizarle al de abajo salud digna, educación de calidad, que tú vayas para Walt Disney World, pero que aquel pueda ir a Boca Chica, que tú vayas para el Home de Santiago, pero que este pueda ir al Darío Contreras, pero que tú te comas una langosta, pero que aquel tenga derecho a comerse un camarón. Pero no puede ser que el político sea un contrapeso de pensar como muy rico o como muy pobre, porque así hace daño. Excelente. Oye, yo te diría que esta es una de las mejores entrevistas que tú has dado, porque hemos hablado todo y tú has enviado una serie de mensajes que yo espero que en las redes se multiplique. Anel, muchísimas gracias y muchísimas gracias porque me siento muy honrado con este escudo de la segunda trinitaria. Todo lo contrario, yo pienso que para nosotros es un privilegio que personas como usted, como doña Consuelo Desprader, como José Peguero, y sobre otros actores, la doctora Iches, Frankie Arias y una serie de comunicadores, Juan Cruz Trifolio, estén del lado correcto de la historia. Porque la República demanda, en el segmento que ustedes dirigen, una voz distinta a la narrativa de la traición. De nuevo, muchísimas gracias, Gracias. Anel. Continuamos en Propuesta Semanal.